This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Ciudad ya conmemora el Independence Day este día. Libre el enrollment na Maga Public School. Term extension del mga opisyal del barangay ta suporta e liga ng mga barangay na syudad. 3 kandidato no ay man-file SOSE na COMELEC. Basura na desagüe, problema siyempre hasta aura. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El ciudad de Zamboanga ya conmemora el Independence Day este día. Aquí el report de Emil Tuban. El ciudad ya conmemora con el acá 127 día de independencia al Lina Rizal Monument enfrente del City Hall este día. Ya tiene ofrecimiento de flores y flag raising ceremony y el alcalde del ciudad ya da su mensaje durante el corto programa. Na records del History of Independence Day del June 12, 1898, el revolutionary leader General Emilio Aguinaldo ya declara independencia con el mga Espanyol alina Kawit Cavite. On this day in 1898, our forefathers raised the Philippine flag in Kawit Cavite and declared our sovereignty, our freedom, and our identity as a proud and united people. Durante el corto programa presente el mga bisita amo el mga personajes del Zamboanga City Police Office y el Regional Director del Police Regional Office 9, Police Brigadier General Roel Rodolfo y el Joint Task Force Zamboanga, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Air Force, Philippine Navy y el alto oficiales del gobierno local, department heads y el mga estudyante del diferentes eskwela, mga maestro y maestra y el mga veterano. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Se acorda el Departamento de Educación o DepEd con el mga mayores nuay ko sa debe paga ng mga eskwela durante el enrollment. Acorda sigun que nuay mga mayores debe na eskwela y obligasyon para paga. El obligación amo manda con el bata anda na eskwela na primer día de clase para poder atender con el orientation para saber si onde el di ilang mga classrooms y si ken el di ilang mga maestro y maestra. Si tiene man asigun extra sen el pidi tiene ta pidi contribution aquel autorizado no hay problema. Pero si no hay hindi asigun pwede forsa. Yeah, mga mayores no, kita apelo, pabor, during the first day of classes na June 16, Monday anda ko na dito mga bata, no? So sabi yo, lo demás, andisot kita na kumprada na notebook, mga bags, no? Importante, talaga sila on the first day para siya kita sa orientation, man-orient ko nila, man-acquaint ko nila, on the sila room, on the mga maestra, pag again, kasi kita reitera, nuay debel mga bata, no? Baka during enrollment this week or this coming June 16 onwards, ando sila man enroll, abla ko nila na pag-anay ko no, so pabor, pag because na ustedes debel, na ustedes obligasyon pala. Term extension del mga opisyal del barangay ta suporta el liga ng mga barangay del syudad. Akil report ni Marifita Mayo. Yaabla el presidente de Liga ng mga barangay Konsehal Jordan Evangelista kita suporta ele con el term extension del mga barrio oficiales. Asigun con Evangelista, si queda mas largo el término del mga barrio oficiales y SK oficiales, mas mucho proyecto o programa sila puede hacer na di ila barrio. Asigun con Evangelista, kay si man base na di ila presente termino, bien corto lang este y hindi bastante para asa mga programa o proyekto na di ila baryo. Taman pusgat kita konese, no? Para pwede kita
implementa pa mas el mga programa de atod kay very short gayot el 2 years from 23 to 25 si el eleksyon na December. Pinakakorto ya sirbi el mga barangay officials. Cita acorda el Cámara Baja propone para extender con el término del mga barrio oficiales y SK para 6 años. Pero el Senado quiere que extende lang con este hasta 4 años. Pero durante el conferencia del Bicameral Committee ayer, junio 11, yaman entendihan y conforma el Cámara Baja y Senado para extender con el término del SK y barangay officials para 4 años. El término del barrio oficiales ay extende hasta 4 años y puede sila corre hasta 3 veces lang para na igual posisyon. Mientras el SK en vez de 3 años ay queda ya 4 años de ila término pero una vez lang sila puede corre para na igual posisyon. Ya aproba también el Bicameral Committee que hindi mas ay tiene eleksyon de SK y barangay na Disyembre 1 este año 2025 sino na Nobyembre año 2020 sa isya. Si Evangelista expresa alegría con este noticia, pero asegun con él, ta depiende pa siempre con el presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, si ay pirma él con este o si man veto. El final de ese palabra se firma el presidente BBM, el firma de suyo, ta aproba con el ley que debe ay pasa para que degat finalmente oficial el postponement si Cheneba. Porsigiba. So, taresa el mga barangay officials que no quiere porsigir el barangay elections este December. God willing and we are hoping for the best. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Habla el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, que na 29 kandidato ya kore. Para konsehal na Distrito 2, 26 lang, ella pa naman file kung di ilasoce o Statement of Contributions and Expenditures. LTV11, taprikura pa tambien, sabi, desde el election officer del Distrito 1, Stephen Roy Cañete, si todo ba magakandidato, ella kien yaman file COC, bajo na su distrito, ella pa rin kumpli kung ilasoce. Bajo na distrito di Cañete, el yaman file Certificate of Candidacy amo el mga posisyon de alcalde, vice-alcalde, kongresista ambos Distrito 2 y Distrito 1 y el concejales del Distrito 1. Del más temprano, si Babiera ya habla que hasta junio 11 lang el plazo del filing del COC o SOCE aquí y hindi mas con este extende pa el COMELEC. Basura, sigun na uno del mga problema si porque manada del mga desagüe na sentro del pueblo el pirmi takeda estancao taliga el tiempo y ulan. Es la observación del cuantos mga residentes de la ciudad siendo manada del mga basura el tapede sila mira estancao tali afuera y adentro mismo del desagüe como na sentro del pueblo. Tali también el problema del mga arena que takeda estancao na mga desagüe como alina mga highways de la ciudad que no hay puede dayon conducir limpieza antes llega el tiempo y ulan. El siguiente na mga noticias. 50% propósito ordinanza posible, hindi mas puede pasar el presente Consejo Local. Barangay Disaster Management Team, capaz responde a tiempo de calamidad. Ulan posible continúa hasta mañana. Low pressure area posible queda tifón. Residentes na Canto y Río malingasa na mal tiempo. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salmon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Don't forget about this.
araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. 50% propósito ordinansa posible hindi mas pwede asipasa el presente Konseho Lokal por causa asa na Hunyo 30 lang sila. Ang report ni Marifita Mayo. Paspasan ahora ta precura aproba el Consejo Local con el diferentes magapropósito ordinanza antes ay entra el nuevo Consejo Local na Hunyo 30 mediodía. Durante el regular session del Consejo Local ayer, Hunyo 11, más de 100 maga-ordinansa Elia puede aprobar na third and final reading. Asungon kun Konsehal Elking Omaga, Chairman del Committee on Ordinances and Resolution, tiene pa 50 para 100 magapropósito ordinansa elta esta ahora pendiente na Consejo Local. ¿Cuántos aquí amo el propósito ordinanza tiene que hacer na Road Safety Code, Traffic Code, Market Code, Operasyon del e-bike na syudad y mucho pa? Yabla si Omaga, hindi mas sila pwede asepasa con este considerando que tiene lang sila 2 sesyon antes entra el nuevo Consejo Local na Hunyo 30. Hindi utang kamali talipasin na mga more or less na 50 to 100 ordinances LNOI pag pwede man discuss na committee level or discuss na committee level na pwede porsigi na second reading to third reading. Okay, so todos yung mga importante. Importante kayo. Asugun kun Omaga na entrada del nuevo Consejo Local, todo este mga pendiente ordinansa ay kedaya imbalido. Todo sigun man back to zero. Bueno lang sigun si tiene mga konsehales el quien man refile con este. Taroga sigun ele que tiene quien man refile con este mga propósito ordinansa, siendo todo este mga ordinansa importante para na syudad. So sabi tu once entra el nuevo consejo, so all pending matters will be nalyale. Pero this year back to zero. No, back to zero gadot. So empty el next council.
Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Iaabla Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Officer Elmir Apolinario ke kapas el mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Councils del 98 barangay para responde ng mga kalamidad del di ila kadikuanan baryo. Asigun ko na Apolinario por causa ng mga seminars at trainings kita kundusi sa opisina para mejora con el kapasidad y abilidad del mga disaster responders. Iaabla si Apolinario que ta continua kundusi opisina mga aktibidades y objeto para mas mejora el habilidad del mga responders. Tamanda también na sigun ele akorda ng mga BDRRMC o responders para pirmi man monitor con el kondisyon del tiempo para saber sila el mas reciente sitwasyon. Mientras tanto, el ulan posible continua hasta mañana pa. Aquí el report. Ya principia también experiencia el ciudad de Zamboanga con el fuerte ulan desde la anoche hasta este día. El pag-asa taabla que epektos del habagat o southwest monsoon mientras tiene otro low pressure area alina Cagayan que tadale también fuerza con el habagat. Asigun na pag-asa, este habagat el continual liba ulan na ciudad de Zamboanga hasta mañana día del viernes posible el alarga pa el epekto hasta na fin de semana. Donde liba mga avenida na cuantos afectaw lugar aquí na ciudad. Del ayer, el habagat tiene que liba también avenida alina Cagayan de Oro City ina cuantos lugar como Napagadian y también Zamboanga Sibugay. Este día, tiene también severe flooding alert para la ciudad de Zamboanga. Este alert tabla que grande el posibilidad del mga avenida na ciudad si en tal caso continua pa el fuerte ulan hasta mañana madrugada. Grande también el chance que the typhoon el low pressure area o LPA adentro del Philippine Area of Responsibility o PAR este tiempo asigun na pag-asa. Siguiendo el dirección de norte-weste porción del país donde el Cagayan. El ciudad el experiencia ulan hasta mañana por causa también con el efecto del southwest monsoon o el habagat. Mga residentes na Kantoy Rio malingasan na mal tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. El casita del familia Ariola na barrio de Pasnan na Fernandez Drive. Uno sila na mga familia y evacua del mas reciente por causa na avenida. Un 80 año ya el abuela si Señora Diogracia. Y ele tamira con su mga apo y apo na tuhod. Onde sila ta esta tamantulo el techo por causa hecho de tarpaulin. Acosta sila na chera, no hay ni cama, solamente sa pinlang de tarpaulin y apone manta encima. Alita acosta el 9 bilog apo na tuhod di Señora Diogracia. El onde sila ta durmi, ultimo el magabata jutay nuevo yanase. Kada vez ta eksperyensya al Ciudad Puerte Aguacero, ta ebakwa sila isitabiran huway mas tambien el di la casa, igual del tiempo tipun paeng. Por eso este mal tiempo, tamanlingasa también sila no vaya el tiene también grande avenida. Taprikuraya lang asegun sila una ebakwa para libraw na peligro el di la kadakwalan vida. Si tamanlingasa gayod, the best gayod, tanerbya yayo, kay manada pa yu apo. Después, bueno gani, grande di mi apo amo takarya di among gamit pa arriba. Na kami, tabi niya kanamon akin man kwan, rescue ya kanamon, at tasigi kami kay, noy kami ondek durmi. Na, siliga mga 2 diya, bisya taming kami, si bueno ya tiempo, na kumuara o, hindi pa kami kumpiyansa. So ya, si kami, para di amon jutay-jutay na chere ga kami durmi. Basta seko lang tapon nilang kami tarpulin, pati patate na pom. Naara, sinipayo 2 apo nuevo parida. Nuevo parida pakil di mi 2 anak. Natali, natsehra lang tapon nilang kami kwan, si tarpulin, pati pitate, sini kami atil daan-daan niya korchon. Mientras tanto, tamalingasa también si Señora Sandra Ventura con el mal tiempo kay cuántos veces siya sila queda víctima de avenida. Antes a segundo del tiempo tifun paeng, iya sigiman anod el dila entero casa. Tali siyempre a segundo el susto cada vez ang sina el tiempo, kay no pwede habla enseguida subi el agua por casa ulan na Montesco lugar. Sí, bien maligas agad kami ma'am, especialmente sa kilbeng perte el ulan, iskuridad ya. Na precaution niya agad si kami ma'am, el diamon mga gamit, kay sabi kami, ay subigat el alto agua. Sí, experience de mio ma'am kondo con el paeng.
And watch out di among kasa, ma'am. Grabe, ben alto gat el agua. Kay yato pal mga troso gat na di among kasa. Ya, sige gat el di among kasa, ma'am. Pati los demás di among vecinos. Para con Señora Sandra Idiogracia, bien tormento según al di la situación está na Canto y Rio. Taguantaya lang también sila por casa no hay también onde el transferi casa. Siguiendo, ya duraya sila ta está na lugar y más cerca el di la busca la vida. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Margada Market, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es
Dateline Teleradio. Akina GBPI TV11 ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Menos el supply de gulay na syudad este tiempo por causa na kondisyon del tiempo. Aquí el report di Marites Espartero. Grande asigun el efecto del cambio del clima con cuantos mga negosyante na tiyangge publiko. Bien menos siya al magagulay, tabende sila na di ilang magastante por causa menos tambien magasupply taligan na syudad. Escaso el amargoso, talong, frijoles, último el magapechay escaso. No hay también tanto produkto estaban na baga lokal sembradores na syudad, ta entrega kanila por causa afectado también el cosecha parte arriba. Descarte a según del mga negosyante taman display sila magagulay. Poko-poko di ila mag-estante itadali prioridad bende kunal di ila magasuki. Poco escaso man pati subido poco el presyo del gulay di aton. Kung sa mga gulay katara escaso man? El poco escaso kanto talong, frijoles, pechay, el poco escaso kanaton. El mga sembrada pati ila ma'am. Una yan sol kabar ara yung ulan niya también poco escaso el sembrada di ila. Kasaka kami makel mga suki-suki anay kabar dan display kami po kita pwesto. Mo lang kami ating pwesto. Taesta lang siyempre piho el presyo del mga comestibles. Igual el cebollon colorado, 140 al kilo, ahos 140 al kilo, inibre 100 peso el kilo, mientras el tomates 50 pesos el kilo. El magagulay escaso tiene aumento 20 para 30 pesos el cada kilo este mga tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya asumía del pasado semana el nuevo commander del Task Force Zamboanga na nombre de Colonel Danilo Ambe. Si Ambe ya cambia con Colonel Randolph Rojas quien ahora commander ya del 102nd Brigade na Sibugaya. Apenas se asumí na puesto si Ambe, Elia anda dayon bisita con el alcalde del ciudad Jandalipe na City Hall. Elia asumí del Junio 4 lang. Si Ambe estaba también ya queda oficial del agencia alina 1st Infantry Tabak Division antes con el pone aquí na ciudad para encabeza con el Joint Task Force Zamboanga. Pulista preparaya el día de deployment na abrida de klase. Aquí también el report di Emil Tuban. El pulista prepara el deployment na di ilang mga personaje para mira el heavy traffic durante el abrida del klase na otra semana. El Zamboanga City Police Office ay pone mga pulis na kwantos mga eskwela na sentro del pueblo para mira el sitwasyon del trapiko na mga kamino. Uno akita mira sila el na La Purísima Street y el Governor Alvarez Street na queda heavy el traffic si tiempo y klase. Por causa con el mga bihikulo taas sa abahad di ilang mga estudyante todo quiere na mismo gate del eskwela. Y amo el razón para queda heavy traffic na lugar. El observa kami kasi los demás na todo quiere larga na puerta gayod. Na gate gayod, no? So si pwede, si tiene bakante adelante, pone lang también adelante también para at least hindi también kita mangkos también traffic na area también. El Zamboanga City Police Office na pinalisa el deployment del mga personajes na mga eskwela y na mga interseksyon para mirar sitwasyon trapiko na mga kamino. Asigun con el pulis ta queda heavy traffic alina La Purísima ta apekta akina Campaner y Núñez y Tomas Claudio kay konektao el andansa del mga bihikulo para alina Veterans Avenue y Governor Cummins Avenue. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Pulisya man file el caso de reckless imprudence resulting to multiple homicide con el menor de edad chofer del auto y se bangga con el un motorsiklo ali natalisayan del domingo tarde. A la una del domingo tarde, tiene atali en la mga tienda el manmaridable si Daniel Maralpes y el su mujer si Robelin Albufera. Y cuando yamunta sila na motorsiklo, yabira sila na unlaw kalye, man bangga kanila el auto, mure estos on the spot. El chofer del auto, un 17 años menor de edad, yaleva también con este na hospital por causa iri también este na aksidente. Así que una policía man file sila el caso con el menor de edad, este reckless imprudence resulting to multiple homicide na prosecutor's office. Na-report din nila ito na minor ele. So, eliamon, man-forward kami siyempre. Later on, man-kwad namin sila no, na diato DSWD para miragan si LDC no, el discernment no. So el diamo na ki el role del PNP man conduct investigation and man forward el kaso siyempre na City Prosecutor Office. Herido el un 57 años mujer después con este yalancia el su anak alinamampang del ayer tarde. El víctima ya puede conocer el polis como si Clarissa Manlangit Estrada, 57 años, del Pilar Drive, Kilometer 7, Mampanga. Ya sostiene herida na su lado izquierda del su cuerpo y eleva con este na hospital. El sospechado ya puede conocer el polis como si Jaron Manlangit Estrada, de alina lugar y escapa después del incidente. Investigación del polis esa víctima ta prepara escena na di la casa iya volver sospechado y lancia con el mismo víctima. Con el sospechado ya puede arrestar el tanod del barangay Mampang y turn over na Station 6 Tetuan. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El continúa pa siempre afecta na ciudad de Zamboanga el epekto del habagat que el posible continúa afecta hasta na fin de semana. Hindi afectado el ciudad con el un low pressure area kita afecta ali parte na Luzon. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice functional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. El Bicameral Conference Committee entre el mga kongresista y senador finalmente ya decidí que el siguiente elección del barangay na Noviembre 2026 y a quien el sinta como nuevo elegido oficial, el sinta por 4 años como parte del día término. Puede según sila queda elegido por 3 términos solamente para na semejante posisyon. Siendo ese el resulta, firma lang el presidente Marcos amo el espera para queda este ley donde ta diferir con la schedule del barangay SK election a Disyembre 2025. Pero más temprano el COMELEC ya anuncia que di la schedule el voters registration el sabi pa kita si tiene sila movimiento siendo na BARM el sucede también el di ila parliamentary election na mes de Octubre. Además, el mga kwento acerca del barangay election posible el descansaya poco con el palabra ya asesale el Bicameral Committee Conference que mismo el senador Amy Marcos ya anuncia na Senado. Bueno noticia man este para con el mga presente oficial del barangay pero debe mas manda sila sinti el presensya o serbisyo ng mga gente. Numas kinakampante i-espera lang el mga beneficio que taliga. Hace también trabajo para el gente el vota siempre si liga el siguiente elección. Aquellos también a quien quiere correr hace lang poco pasensya espera na 2026 para puede man file el Certificate of Candidacy. Bueno, que tiene ustedes interés servir na barangay y ayuda darle solución con el problema del vivientes. Ese mga problema de basura,
droga, luz o mag-iskuro camino debe dale solusyon, dale también mira el presencia del magatanod para el seguridad del vivientes. En esa manera, el público el aprecia el esfuerzo del barangay na di ilang mga problema na lugar. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Junio 12, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.